Bueno, una vez descargado el CADESIMU, la clave de acceso es 4962, como siempre. Si no, fíjate en mis videos que expliqué varias veces cómo poder abrir CADESIMU, descargarlo, etcétera, etcétera. La primera parte de este video de instrumentación te quiero explicar un poquito el entorno gráfico en el cual CADESIMU se maneja, ¿sí? Tenés diferentes tipos de elementos que se encuentran en la pestaña superior. Esta versión tiene la particularidad de trabajar con un entorno 2D y un entorno 3D, ¿sí? El entorno 2D, fíjate que es bastante representativo, ¿sí? Dentro de todo, y el entorno 3D es mucho más representativo. Pero trabajes con entorno 2D o 3D, es exactamente lo mismo, no cambia, simplemente es una forma de visualizar. Y esta versión añade también muchísimos elementos bastante interesantes. Lo que tenés que tener en consideración para empezar con la parte de la instrumentación, con la parte de los elementos, es saber qué es la corriente continua y la corriente alterna, ¿sí? La corriente continua, fíjate en la parte del curso de electricidad mío, pero te voy a explicar cuáles son los elementos para poder utilizar corriente continua y corriente alterna. Estos dos son los elementos que te generan la corriente, un polo positivo y un polo negativo. Los cables lo tenés acá en la parte de cableado, tenés el cable negativo para esta parte y tenés el cable positivo. Te vas a la parte de la lupita y buscas un tipo de cableado monofásico de alterna. Para la unión, este tipo de cableado, para el cableado de este circuito de corriente alterna, vas a tener que buscar el cable de fase. Fíjate que lo tenés ahí a la izquierda, después el cable neutro, ¿sí? Y PE, que es la protección, que es tierra. Estos son los dos diferentes tipos de circuito y de corriente que vos vas a tener en este programa: la corriente continua y la corriente alterna. ¿Qué puedes conectar en cada una de ellas? Bueno, puedes conectar absolutamente cualquier elemento, siempre y cuando en la vida real ese elemento soporte ese tipo de corriente alterna o corriente continua. Bueno, pasando a la parte de las conexiones, fíjate que este es un botón / piloto intermitente. Si nosotros le damos play, no hace absolutamente nada porque tenemos un circuito abierto, por lo cual la supuesta intuitiva corriente que pasaría por el borne de este botón / LED no estaría saliendo por el borne de este botón, por ende no se debería generar ningún tipo de luz, ningún tipo de iluminación. Ahora, si nosotros cerramos el circuito, buscamos el cable negativo, lo colocamos de esta forma, le damos play, fíjate que ya hay una visualización de la iluminación de este piloto, ¿sí? Justamente porque el circuito está cerrado. Lo mismo va a suceder para este caso, este piloto. Tenemos que cerrar el circuito con cable de neutro, el retorno, ¿sí? En este caso es el retorno. Ya podemos ver de esta forma que tenemos iluminación, tenemos un circuito cerrado entre dos pilotos de diferentes tipos de circuitos en diferentes tipos de corriente continua y corriente alterna.